Antes de comenzar, quiero agradecerte por estar aquí viendo este video y tomarte el tiempo para escuchar una historia completa y profunda. Y si todavía no estás suscrito al canal Líderes y Guerreros, este es el momento ideal para hacerlo porque cada suscripción, cada like y cada vez que compartes este contenido nos permite seguir creando relatos largos, bien narrados y pensados para quienes no se conforman con explicaciones rápidas o superficiales. Hubo un tiempo en que Roma se creía eterna, un tiempo en que su nombre parecía suficiente para dominar al mundo conocido y en que sus murallas y ejércitos daban la sensación de que nada podría derribarla. Sin embargo, incluso los imperios que se sienten invencibles cargan debilidades internas que tarde o temprano salen a la superficie. Y fue en ese contexto cuando apareció Atila, no como emperador, no como civilizador, sino como una fuerza que alteró el equilibrio del mundo, antes incluso de que sus ejércitos fueran vistos. Cuando su nombre comenzó a circular entre generales y senadores romanos, ya no se hablaba de victoria, sino de miedo, porque las ciudades caían sin advertencia. Los tratados se firmaban por desesperación y el oro comenzaba a fluir, no como símbolo de poder, sino como precio por sobrevivir. Atila nació en las estepas lejos de los palacios y de la política romana. Creció en un mundo donde el movimiento era poder y donde la supervivencia valía más que cualquier título. Desde joven aprendió que quien duda cae, que quien espera pierde y que el miedo bien utilizado puede ser más eficaz que cualquier muralla. Mientras Roma despreciaba a los pueblos de la estepa, considerándolos bárbaros sin pensamiento, Atila observaba al imperio con paciencia, entendiendo que su mayor debilidad no era militar sino interna. Comprendía que los imperios no caen solo por ataques externos, sino por corrupción, división y exceso de confianza, cuando el liderazgo entre los unos quedó en manos de Atila y su hermano. Roma creyó ver una oportunidad de manipulación enviando oro, promesas y palabras suaves, convencida de que podría comprar estabilidad como tantas veces antes, pero Atila entendió que ese oro no era un regalo, sino una confesión de miedo, y lo utilizó para organizar, disciplinar y unificar a su pueblo cuando quedó como único rey. No celebró ni explicó, simplemente dejó claro que el mundo no tenía espacio para la debilidad, y desde ese momento Roma dejó de negociar desde la superioridad y comenzó a hacerlo desde la necesidad en Oriente. El imperio intentó contenerlo con tratados, pero Atila eligió golpear las provincias debilitando al enemigo sin atacar su corazón, dejando sobrevivientes para que el miedo viajara antes que sus ejércitos y obligando a Constantinopla a pagar tributos cada vez mayores, no porque necesitara el oro, sino porque necesitaba que Roma aceptara que ya no controlaba la situación. Luego, Atila miró hacia Occidente, donde el imperio estaba aún más frágil, sostenido más por el recuerdo que por la realidad. Avanzó sin anunciar campañas, atacando donde el impacto psicológico era mayor, provocando pánico antes que resistencia. Cuando se produjo la gran confrontación en las llanuras de la Galia, incluso los imperios que se sienten invencibles cargan debilidades internas que tarde o temprano salen a la superficie. Y fue en ese contexto cuando apareció Atila, no como emperador, no como civilizador, sino como una fuerza que alteró el equilibrio del mundo
antes incluso de que sus ejércitos fueran vistos cuando su nombre comenzó a circular entre generales y senadores romanos. Ya no se hablaba de victoria, sino de miedo, porque las ciudades caían sin advertencia. Los tratados se firmaban por desesperación y el oro comenzaba a fluir, no como símbolo de poder, sino como precio por sobrevivir. Atila nació en las estepas, lejos de los palacios y de la política romana. Creció en un mundo donde el movimiento era poder y donde la supervivencia valía más que cualquier título. Desde joven aprendió que quien duda cae, que quien espera pierde y que el miedo bien utilizado puede ser más eficaz que cualquier muralla. Mientras Roma despreciaba a los pueblos de la estepa, considerándolos bárbaros sin pensamiento. Atila observaba al imperio con paciencia, entendiendo que su mayor debilidad no era militar sino interna. Comprendía que los imperios no caen solo por ataques externos, sino por corrupción, división y exceso de confianza. Cuando el liderazgo entre los hunos quedó en manos de Atila y su hermano Roma, creyó ver una oportunidad de manipulación enviando oro, promesas y palabras suaves, convencida de que podría comprar estabilidad como tantas veces antes. Pero Atila entendió que ese oro no era un regalo, sino una confesión de miedo, y lo utilizó para organizar, disciplinar y unificar a su pueblo cuando quedó como único rey. No celebró ni explicó, simplemente dejó claro que el mundo no tenía espacio para la debilidad, y desde ese momento Roma dejó de negociar desde la superioridad y comenzó a hacerlo desde la necesidad en Oriente. El imperio intentó contenerlo con tratados, pero Atila eligió golpear las provincias, debilitando al enemigo, sin atacar su corazón, dejando sobrevivientes para que el miedo viajara antes que sus ejércitos y obligando a Constantinopla a pagar tributos cada vez mayores, no porque necesitara el oro, sino porque necesitaba que Roma aceptara que ya no controlaba la situación. Luego Atila miró hacia Occidente, donde el imperio estaba aún más frágil, sostenido más por el recuerdo que por la realidad. Avanzó sin anunciar campañas, atacando donde el impacto psicológico era mayor, provocando pánico antes que resistencia. Cuando se produjo la gran confrontación en las llanuras de la Galia, Atila no fue derrotado, simplemente decidió retirarse, demostrando que controlaba el ritmo del conflicto. Más tarde, cuando entró en Italia, ciudades enteras se rindieron sin luchar, y cuando decidió no destruir Roma, no fue por debilidad, sino porque ya había ganado. Humillar al imperio era más poderoso que verlo arder. Atila regresó como el hombre más temido del mundo, gobernando sin trono fijo, sin palacios y sin necesidad de justificar su autoridad, pero en la cima de su poder el destino intervino y murió de forma inesperada, sin batalla y sin enemigos visibles. El impacto fue inmediato. El imperio, que dependía de su voluntad, comenzó a fragmentarse, y Roma sobrevivió, aunque nunca se recuperó del todo, porque Atila no destruyó el imperio romano, lo desnudó, mostrando al mundo que ya estaba roto por dentro. Su legado no está en monumentos ni en leyes, está en la advertencia que dejó: ningún imperio es eterno, ningún poder es intocable, y cuando la arrogancia reemplaza la lucidez, siempre aparece alguien dispuesto a recordarlo. Si esta historia te aportó algo, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita, dejar tu like y compartir este video, porque en Líderes y Guerreros no contamos historias rápidas, contamos relatos que dejan huella, y nos vemos en el próximo episodio.